¿Podría California volver a ser mexicana? Suena a una locura de borrachos en una cantina fronteriza, ¿verdad? Pero no te apresures a reírte, porque detrás de esa idea hay historia, estadísticas, cultura y una fuerza silenciosa que está transformando al estado más poderoso de Estados Unidos desde adentro. Prepárate, porque lo que parecía un imposible podría estar empezando a tomar forma. California, ese gigante económico que rivaliza con países enteros, alguna vez fue territorio mexicano. En 1821, tras la independencia de México, las tierras del norte a Alta California eran un mosaico de ranchos, misiones y pueblos que respiraban español, fe católica y tradiciones mestizas. Durante más de 2 décadas, esta región fue mexicana hasta que la ambición estadounidense la arrebató en 1848 con el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Desde entonces, Estados Unidos convirtió esa tierra en su joya dorada, su escaparate de prosperidad. Pero lo que no pudieron borrar fue su esencia. Hoy, casi 200 años después, esa esencia está resurgiendo con una fuerza imparable. California no se está mexicanizando. Está recordando lo que siempre fue. Más del 40% de su población es latina y la mayoría, de origen mexicano. El español suena en los tribunales, las universidades y hasta en las calles de Beverly Hills. Las taquerías desplazaron a las hamburgueserías en miles de barrios. Las fiestas patrias mexicanas convocan a multitudes y los políticos latinos ganan terreno con discursos que ya no temen decir somos de aquí, pero también de allá. Lo que comenzó como migración laboral se transformó en un renacimiento cultural. Los hijos y nietos de migrantes ya no solo limpian las calles o construyen rascacielos. Ahora dirigen empresas, enseñan en universidades, producen películas en Hollywood y levantan banderas tricolores en medio de conciertos masivos. La mexicanización de California no es una invasión, es una reaparición. Es la historia cerrando su propio ciclo. Y hay algo más: la demografía. Cada década, el peso latino crece mientras la población anglosajona envejece y disminuye. En menos de 20 años, los hispanos podrían dominar políticamente el Estado. Y cuando el poder cultural, económico y político coincidan, ¿seguirá siendo California realmente estadounidense o será una nueva frontera simbólica? ¿Un puente entre dos mundos que alguna vez fueron uno solo? Quizás el regreso no sea con ejércitos ni tratados, sino con algo mucho más poderoso. Identidad: California puede seguir en el mapa de Estados Unidos, sí, pero en el corazón, en la lengua, en la comida, en la sangre, ya volvió a ser mexicana. Y esa quizás sea la revancha más elegante de la historia. Pero en 1840 Estados Unidos le declaró la guerra a México 2 años después. En 1848, con el Tratado de Guadalupe Hidalgo, México perdió más de la mitad de su Texas, Nuevo México, Arizona, Nevada, Utah, California. Una herida que todavía hoy, para muchos, no termina de cicatrizar. Pero, ¿qué está pasando ahora? ¿Por qué algunos dicen que California podría volver a México? Empecemos con los números. California tiene más de 39 millones de habitantes. ¿Sabes cuántos de ellos son de origen hispano o latino? Casi 16 millones. Eso es alrededor del 41% de toda la población. Y aquí viene lo de esos 16 millones. Más del 85% son de origen mexicano. Sí, escuchaste bien. Más de 13 millones de californianos tienen raíces mexicanas. En ciudades como Los Ángeles, Fresno, San Bernardino o Santa Ana, el español se escucha más que el inglés en los barrios, en las escuelas, en las tiendas y hasta en los debates políticos. Y no es solo idioma. Es cultura, comida, música, celebraciones, arte, religión, tradiciones. California respira México por todos lados. Ahora hablemos de poder. California no es cualquier estado. Si fuera un país independiente, sería la quinta economía del mundo. Sí, más grande que la de Reino Unido o la de India. Produce más de 4.6 billones de dólares al año. Y una buena parte de esa economía depende directamente de la comunidad latina y mexicana. Desde el campo y la construcción hasta el cine, la tecnología y la política. Sin los trabajadores y emprendedores mexicanos, California simplemente no funcionaría. Entonces, ¿qué? ¿Qué está pasando? Socialmente, cada vez más californianos se identifican como latinos antes que como estadounidenses. En una encuesta del Pew Research Center,
El 65% de los hispanos en California dijo sentirse más conectados con sus raíces culturales que con la identidad americana. Y en las universidades, los movimientos culturales latinos están creciendo con fuerza. Hay asociaciones estudiantiles, foros y colectivos que hablan abiertamente de la reconquista cultural. Esa idea de que los mexicanos están recuperando poco a poco lo que fue suyo, pero sin disparar una sola bala. Y ojo, no todo es un tema simbólico. También hay movimientos políticos que quieren separar California de Estados Unidos. Uno de los más conocidos se llama Yes California, que busca organizar un referéndum para la independencia del estado. Ellos argumentan que California tiene valores, economía y cultura tan diferentes al resto del país que debería ser una nación propia. ¿Y sabes cuántos californianos apoyarían esta idea? Según una encuesta de Reuters Ipsos de 2017, 1 de cada 3 dijo que vería con buenos ojos independizarse. Y si miramos el presente, con las tensiones políticas en Washington, la polarización, los conflictos migratorios y la crisis económica, esa cifra podría ser todavía más alta. Ahora imagina, California se independiza, deja de ser parte de Estados Unidos. ¿A dónde miraría? ¿Hacia el norte o hacia el sur? México es su principal socio comercial. Cada año se mueven más de $60,000 millones en intercambio entre ambos. Las industrias están conectadas, las familias están conectadas, la cultura, ni se diga. Desde un punto de vista económico, una alianza o integración con México tendría sentido. Pero claro, la pregunta del millón, ¿México querría recuperar California? Aquí es donde entra la parte más complicada. Porque sí, sería un golpe simbólico histórico recuperar el territorio perdido en 1848, cerrar una herida de casi 2 siglos. Pero también sería un reto enorme. Integrar a casi 40 millones de personas, muchas con identidad estadounidense, con leyes y estructuras distintas, no sería nada fácil. Habría que armonizar economías, sistemas de salud, educación, justicia, todo. Y además, Estados Unidos no lo permitiría tan fácilmente. Sería un terremoto político mundial. Aún así, hay algo que ya está pasando. No con banderas, ni guerras, ni tratados, sino con cultura, idioma y raíces. Porque mientras los años pasan y las generaciones mexicanas crecen, en California la frontera se vuelve cada vez más simbólica. En la práctica, ya hay una mezcla única, ni totalmente estadounidense ni totalmente mexicana. Una identidad propia que mira hacia los dos lados del muro. Así que, ¿podría California volver a México hoy? No legalmente. Políticamente, es casi imposible. Pero culturalmente, quizás nunca se fue del todo. Porque si miras más allá de los mapas, más allá de las fronteras, te das cuenta de México no solo perdió un territorio, sembró una cultura que sigue viva, fuerte y creciendo. Y quién sabe, la historia da muchas vueltas. Lo que hoy parece impensable, mañana podría ser inevitable. Esto es todo. ¿Pero podría México recuperar Texas? No creerías lo que podría suceder. Y ahora, detente un momento y piensa en qué significa realmente volver a México. No se trata solo de mapas o tratados. Se trata de identidad, de raíces, de algo que corre por debajo de la política. Porque mientras los gobiernos cambian, las culturas permanecen. En California, más del 40% de la población tiene ascendencia mexicana o latina. Y eso no es una estadística cualquiera. Es una generación completa que crece hablando español, comiendo tacos, celebrando el Día de Muertos y escuchando música regional. Esa generación no necesita reconquistar con armas, porque ya conquistó con presencia, con trabajo, con cultura, con arte, con idioma. Cada mural, cada restaurante, cada canción que suena en Spanglish es una pequeña victoria cultural, una forma de seguimos aquí. Y es que lo fascinante es que esta reconquista no viene de un gobierno, sino del pueblo. De millones de personas que sin plan y bandera están transformando la identidad de California. Una identidad que, como dijimos, ya no es completamente estadounidense ni totalmente mexicana. Es algo nuevo, un puente vivo entre dos mundos. Pero aquí viene la pregunta si esta tendencia continúa. Si las nuevas generaciones mexicanas y mexicoamericanas se siguen multiplicando, influyendo en la política, la economía y la cultura del Estado, ¿no sería cuestión de tiempo para que esa reconquista cultural se transforme en una fuerza política real? Imagina un futuro en el que California no necesite volver a México porque en esencia ya sea parte de él,
donde las decisiones, los valores y las costumbres reflejen más al sur que al norte. ¿Te parece imposible? Tal vez lo pensaron también los imperios que creyeron que Roma nunca caería. Así que te dejo con esta reflexión. Si las fronteras son líneas trazadas por políticos, pero la cultura son raíces que crecen por siglos, ¿cuál de las dos crees que termina ganando? Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que estamos viendo una simple coincidencia demográfica o el inicio de una reunificación cultural histórica? Y prepárate, porque en el siguiente episodio